Bueno, buenas noches de nuevo. Nos vamos a continuar aquí con el tema de las obligaciones y las deudas tributarias. Primero, como siempre, pondremos el nombre del chat grupal de nuevo para poder acabar de contabilizar la asistencia, ¿no? Y en un minutito más continuamos aquí donde nos hemos quedado en la deuda tributaria. Bueno, entonces vamos continuando, ¿no? En lo que se van uniendo los demás compañeros. Habíamos estado revisando cómo se configura la deuda tributaria, cuál es la diferencia y analizando cuál es la diferencia que tiene con la obligación tributaria, ¿no? Que son eh, dos temas que ocurren en dos momentos distintos, ¿no? En base al mismo hecho generador. La obligación tributaria que se configura hasta antes de vencido el plazo, la deuda tributaria que se configura una vez vencido el plazo para el cumplimiento de las obligaciones. Y la deuda tributaria al derecho aduanero se llama obligación de pago en aduana. ¿Y qué dice que esta obligación se produce? Eh, la obligación de pago en aduana surge cuando el hecho generador se realiza con anterioridad sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. Entonces, si importa, te vas al almacén, te dan 3 días para cancelar los tributos aduaneros y dentro de esos 3 días no cancelas, ¿no? Entonces se configura la obligación de pago en aduana. Pero vamos a admitir a los compañeros. Y bueno, esa precisión de la diferencia, las características que tiene tanto la deuda como la obligación tributaria, no es importante para poder entender todo lo que viene en la materia, ¿no? Como de manera inmediata las formas de extinción de la obligación tributaria. Entonces estamos viendo cómo se extinguen que el derecho de pago y el derecho, perdón, la obligación de pago y la obligación accesoria o formal y la obligación de pago material, ¿no? Eso dice la ley, ¿no? Formas de extinción de la obligación tributaria. No dice formas de extinción de, eh, de los deberes formales, ni formas de extinción solamente del pago, ¿no? Sino que se establece un término genérico como es la obligación tributaria. Ya sabemos que la obligación tributaria está compuesta no es deuda, ¿verdad? Pero también tiene sus componentes. La obligación tributaria es el tributo determinado, pero también representado como obligación material, pero también tiene al lado o de manera paralela otros tributos, perdón, otros deberes accesorios, que se llaman obligaciones formales. Estos dos tipos de obligaciones, material y formal, componen lo que se llama la obligación tributaria, ¿no? O sea, estamos hablando, como ya hemos visto, de lo que hay que pagar antes de vencido el, el término, ¿no? O lo que hay que hacer antes de vencido el plazo. Por ejemplo, si estoy hablando del IVA y mi NIP termina de acuerdo a norma del último número de NIP,
más 13, esa es tu fecha límite de pago. O sea, si mi NIT termina en 6, puedo suponer que el 19 es mi fecha límite de pago, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de esa fecha? Tengo que tanto declarar como ir a pagar, ¿no? Para que no se me configure ningún recargo. Entonces, tengo que cumplir con la obligación tributaria en su totalidad material, con su componente material y su componente formal. Pero aquí hay que aclarar que yo puedo incumplir mi obligación, puedo cumplir mi obligación material, pero incumplir mi obligación, puedo cumplir mi obligación formal, pero puedo incumplir mi obligación material, ¿no? Pero nunca voy a poder incumplir mi obligación formal y querer cumplir mi obligación material. Y nos explicamos, ¿no? Si bueno, separamos los componentes de la obligación, ¿no? En obligación material y formal, en deberes materiales y formales. Yo primero tengo que declarar, ¿verdad? Y cuando declaro, digo cuánto debo a la administración tributaria. Yo solito digo, no necesito que me estén molestando, no necesito que me presionen. Solamente agarro y entro a mi oficina virtual, por ejemplo, y abro el formulario y lo lleno, ¿no? Hago paso siguiente, paso siguiente, paso siguiente. ¿Y qué pasa? Acá yo tengo que teclear en la parte verde cuánto debo. Y esa cantidad es la que voy a ir a pagar al banco con un código que se va a imprimir. Entonces, ¿y qué me va a poner? Pues la pistola en mi nuca para que vaya al banco ese rato que sale la hoja de mi tesoro. Puedo cumplir mi obligación formal y ya está bien. La cumplo, declaro todo, pero salgo de la oficina y la boto la hoja, ¿no ves? La subo, todo, o la guardo y me voy al banco. Puedo cumplir mi obligación formal, pero no voy, pero sin incumplir puedo cumplir la obligación formal e incumplir la obligación material. Pero no puedo incumplir la formal y querer cumplir la material, porque si tengo plata y quiero ir a pagar, ¿cuánto voy a pagar? ¿Con qué código me van a cobrar? ¿No? Si no he declarado todavía. ¿No? Me van a decir, primero vaya a declarar. Pero aquí está mi hito, ¿no? No vaya a declarar. Entonces, vas y cumples con tus obligaciones formales y vuelves, ¿no? Entonces, como pueden ver, no se puede cumplir la obligación material sin previamente cumplir la formal, pero sí puedo cumplir la formal y no cumplir la material, y muchos hacen eso, ¿no? A veces dicen, ya declarar en cero, o declarar y no pagaremos, ¿no? Y lo dejan ahí. Y el, sí existe una deuda, ¿verdad? Con el de impuestos, pero esta deuda tributaria, como ya he declarado, que no tengo, multa por incumplimiento de deber formal, no tengo, porque sí he declarado dentro del plazo, he dicho cuánto debo, todo, solo que no he ido a pagar efectivamente, ¿no? Entonces, no tengo multa por incumplimiento de deber formal, ¿verdad? Solamente tengo interés y mantenimiento del valor, entonces no va a ser mucha la deuda, ¿no? O sea, eh, eh, no va a ser mucho el recargo sobre la cantidad del tributo emitido. Muchos hacen eso, como les digo, ¿no? Entonces, eso como una precisión antes de seguir, ¿no? Con las formas de extinción de la obligación tributaria. Ahora, que ya sabemos y ya hemos recordado cuáles son los componentes y con, hemos descrito cómo puede cumplirse uno e incumplirse el otro. También el Código Tributario eh, establece de qué formas pueden cumplirse y extinguirse, ¿no? A favor del sujeto pasivo las diferentes
los diferentes tributos, ¿no? O las obligaciones tributarias. Y en su artículo, entre sus artículos 51 y siguientes, ¿no? El Código Tributario, ¿no? Establece algunas formas de extinción de las obligaciones, ¿no? Entre ellas el pago, la compensación, la confusión, la condonación. Hasta formas de extinción de la obligación. El pago, bueno, está todo lo que funciona al mismo, luego está en la compensación, la condonación, la prescripción, la confusión también, ¿no? Ahora, cuando hablamos del pago, ¿verdad? Es la forma más perfecta de cumplir con la obligación de extinguir las obligaciones tributarias. Estoy yendo y estoy cancelando, estoy declarando de manera exacta, completa, precisa todo mi movimiento y estoy determinando el monto a pagar. Y voy y lo cancelo dentro del plazo. ¿Qué he hecho? He extinguido mi obligación tributaria. Ya no tengo obligación para con la administración tributaria con respecto a ese periodo y a ese impuesto. Entonces, ¿qué he hecho? He extinguido mi obligación tributaria por efecto del pago, que es la forma más idónea de extinguir cualquier obligación, no solo las tributarias, también entre los particulares o con las instituciones de intermediación financiera, ¿no? La forma idónea y perfecta de extinguir estas obligaciones patrimoniales es siempre el pago. Y el pago implica la satisfacción total, en este caso, de la obligación en general y en este caso en particular del tributo determinado. ¿Y quién lo paga? El sujeto pasivo a favor del sujeto activo. Pero bueno, no es personalísimo ir al banco, ¿verdad? Si tienes el código, puedes mandarle a pagar a alguien. Pero en todo caso, ¿qué se está haciendo? Se está satisfaciendo la obligación impositiva determinada. ¿Sí? Y al respecto, bueno, la Ley General de Aduanas, ¿sí? Establece cómo se configura la obligación tributaria y cuál es los alcances de la relación jurídica, ¿no? Que establece la Ley General de Aduanas. Eh, Al respecto, ¿no? En esta relación jurídica tributaria que se configura entre la aduana y el importador, al igual que en las otras obligaciones tributarias, tiene carácter personal la relación jurídica, ¿no? Pero es de contenido patrimonial, ¿no? Y tiene una relación de carácter personal. Pero y esta es la parte especial de la obligación de pago en aduana, se garantiza mediante la prenda aduanera sobre la mercancía con preferencia, dice acá, ¿verdad? Con preferencia a cualquier otra garantía o obligación que recaiga sobre ella. Por lo que podemos asumir de que esta obligación o sea, una vez que se incumple, ¿verdad? Esta preferencia se establece sobre la mercancía. No importa que tenga otras obligaciones contraídas o tenga sus acreedores que le están reclamando y les quieren iniciar el juicio y todo, ¿no? Eh, el, el, esta, esta relación, ¿verdad? Se asegura con la mercancía. Por eso dice, con preferencia a cualquier otra garantía, ¿no? Entonces, si tengo una hipoteca, ¿qué va a pasar? O tengo obligaciones, tengo acreedores, todo. Aunque ya haya iniciado el proceso, yo por efecto de la preferencia, si soy la administración tributaria, voy a cobrar primero. Porque
tienen una función social, pues los impuestos están destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Si tú no pagas tus impuestos, no estás permitiendo al Estado satisfacer en la medida que debería, ¿verdad? La demanda de los servicios básicos y la tutela de los derechos y todo lo que tiene que y todo lo que es función del Estado. Entonces, pero alguien dirá también acertadamente, y las otras obligaciones que tienen contenido de función social, ¿no? ¿Qué pasa si este importador le debe a la madre de sus hijos por asistencia familiar? ¿O le debe a sus trabajadores por obligaciones sociales? ¿No? ¿Quién va a tener más preferencia? El Estado, que tal vez sea como sacarle un pelo a un gato, ¿no? O va a tener preferencia eh, algún, eh, alguna otra persona, ¿no? De acuerdo a otros parámetros. Y al respecto del pago, el artículo 51 del Código Tributario es claro cuando señala que la obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas se distingue con el pago total de la deuda tributaria. Entonces, no existe posibilidad de reclamación posterior siempre que se haya pagado eh, en base a datos exactos proporcionados por el contribuyente en sus declaraciones. Ahora, siguiendo con el pago, ¿verdad? Tenemos que señalar que no tiene que ser siempre el sujeto pasivo el que cumpla o el que disponga del patrimonio para cumplir con las obligaciones patrimoniales, no, sino que de acuerdo al artículo 52 de nuestro Código Tributario, ¿no? Se establece que terceros extraños a la obligación tributaria también pueden realizar el pago, pero previo conocimiento del deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. O sea que si yo estoy pagando por el deudor, ¿no? También tengo derecho a beneficiarme de los beneficios, ¿no? que se planteen sobre esos tributos emitidos, ¿no? Entonces tengo derecho a crédito, garantías, preferencias y privilegios, ¿no? Cuando se me subrogue el pago de una deuda tributaria. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta subrogación? O sea, de reemplazar al deudor y cancelar la obligación tributaria, ¿no? Se extingue la deuda a favor del deudor, o sea, es un pago que tiene un efecto liberatorio a favor del deudor. Quien paga por otro, también es un efecto, la acción, la posterior acción de repetición, ¿verdad? Porque un efecto de la subrogación es que quien pague por otro tiene el derecho de ejercer acción civil para el reembolso de lo pagado. Eso es la acción de repetición. Y el, el contribuyente es sustituido en esta figura perdón, el sujeto pasivo sustituido en la subrogación de pago, ¿verdad? Pero no solamente en las obligaciones, sino también en los beneficios que se presenten para cumplir dicha obligación. Por ejemplo, un perdonazo. Ahora, el pago no puede hacerse solamente, como les decía ya antes, ir al banco con plata y decir, tengo NID, aquí está mi número y cóbreme, porque no he declarado, porque
no tengo el código, no lo he impreso, no le saco foto, ¿no? Entonces no, no basta con el ánimo de pagar y contar con la disposición de liquidez necesaria, sino que este pago o este cumplimiento de la obligación material se somete a procedimientos, formalidades o solemnidades que tienen que ser cumplidos por el sujeto pasivo de la obligación. Entre esos, entre esas solemnidades, el ejemplo que les mostraba del formulario 400 del IVA y el 200 del IT. Ahora, como ya hemos dicho que no basta solamente con el ánimo de pagar, tampoco basta con querer cumplir en cualquier lugar las obligaciones, ¿no? Por lo menos las obligaciones de corte tributario. Para cumplir con estas obligaciones, tengo que realizar el pago en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas. Luego, se considera pago cuando se le ha retenido o percibido el tributo por parte, o perdón, a favor cuando se efectúa la retención o la percepción, ¿no? Del monto de tributo que corresponde a, a la, a la administración por parte del sujeto pasivo, ¿no? Entonces ahí se considera que el pago está realizado para el sujeto pasivo determinado por ley, se le libera de la deuda y el único que es responsable es el sustituto. Ahora, también la administración tributaria podrá disponer fundadamente y con el carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos. Entonces, bueno, por eso, pues, las famosas ampliaciones, ¿no? ¿Qué pasa si dice, bueno, como ha pasado, ¿no? Por efecto de la pandemia no se ha podido ir a pagar, ¿sí? Paguen sin multa todos hasta, en vez de que desde el 1 de enero esté con multa, no paguen hasta marzo, paguen hasta abril. O en vez de pagar en abril el IVA, paguen hasta julio, ¿no? Entonces, pero no se puede realizar sin un fundamento, pues tiene que estar debidamente fundamentada la causa de solicitar estas prórrogas. Ahora, un último requisito, ¿no? En cuanto al pago, es que el pago de la deuda tributaria se acredita solamente mediante certificación de pago. En los originales de las declaraciones respectivas, documentos bancarios y certificaciones expedidas, ¿no? Entonces, el, el voucher que me den, tengo que guardarlo mientras no prescriba ese impuesto, ¿no? 8 años tengo que guardar mis boletas de pago, mis facturas y todo, por si acaso me solicitan. Y también puede ser de que, y con esto concluimos, ¿no? Se termine, se termine bueno, se establezca, ¿no? Que el contribuyente tiene una deuda, se le ha configurado una deuda tributaria y además se ha personado a las ventanillas de la administración tributaria para poder eh, cancelar con sus obligaciones de acuerdo a su liquidez, ¿no? Y para ello se le ofrece que se atenga a un plan de pago para que pueda ir pagando de a poco la deuda tributaria que se le ha configurado. Ahora esta facilidad de pago
es como una resolución expresa de toda la deuda. No puede decir esta gestión nomás, vamos a más allácito, ¿no? Sino que estas, estas facilidades de pago, ¿no? Tienen que abarcar toda la deuda tributaria. Es un reconocimiento de la deuda. Y lo que pasa es que eso puede causar perjuicio, ¿verdad? Porque podemos estar reconociendo gestiones que no se, que ya están prescritas o que tenemos el derecho de reclamar la prescripción, ¿no? Pero si hago una facilidad de pago sobre una gestión prescrita, entonces ya está reconocida la deuda por el sujeto pasivo y ya no puedo tramitar la prescripción de ese impuesto. Aunque de plano ni deberían, pues, que, cobrar ese impuesto. ¿Acaso las administraciones no son conocedoras del código tributario? No saben qué gestión ya está prescrita. ¿Para qué cobran en primer lugar, no? ¿Por qué tienen que hacerle gastar al contribuyente dinero y tiempo y contratarse contador o abogado para reclamar este tipo de cosas que la ley, en los que la ley es clara? Ahora, estas facilidades de pago, como dice la ley, serán concedidas por una sola vez con carácter improrrogable para el pago de las deudas tributarias a solicitud expresa del contribuyente. Entonces tengo que ir y decir, me atengo a plan de pagos de manera escrita, ¿no? Y estas facilidades interrumpen la prescripción también, ¿no? Y tienen que abarcar la totalidad de la deuda tributaria. Y se establecen por periodos mensuales y que se pueden extender desde los 6 meses hasta los 5 años, de acuerdo al monto de la deuda tributaria. Ahora, para que se concedan estas facilidades de pago, o sea, para que te atengas al plan de pagos, ¿no? el, el- la administración tributaria tiene que exigir algunas garantías, ¿no? Tal vez el establecimiento de una hipoteca, tal vez tenían que pagarse el 20%, ¿no? O eh, bueno, alguna otra garantía de carácter patrimonial que asegure el cumplimiento de la deuda tributaria. Ahora, esta facilidad de pago, como es como una declaración jurada, ¿no? Si incumplo, entonces me van a ejecutar todo eso que está en la declaración, aunque esté prescrito, y ya no voy a poder decir, no, entonces plan de pago, ¿no ves? En otras palabras, recapitaliza. No, no voy a decir plan de pagos, ¿no? Porque solamente se pide por una única vez. Después ya te hacen pues, hasta la etapa de ejecución. Y por lo que es importante también cumplir con los planes de pago que establece la administración tributaria. Y para este plan de pago, ¿no? Hay que pagar primero el 10%, tal vez hay que otorgar garantía hipotecaria o tal vez una fianza, ¿no? Para que asegure el cumplimiento de la obligación tributaria. Y además también lo que hace es suspender la prescripción, ¿no? Interrumpe el plazo, ¿no? Ya me estoy por beneficiar de la prescripción y alguien y presenta tu facilidad de pago porque ha venido el perdonazo, ya no tienes ese periodo de prescripción ya ganado. Y lo peor, si debe entre una sociedad y uno de los representantes o fundadores va
y se atiene a un plan de pagos, una facilidad de pago, les afecta a todos, ¿no? Entonces eso quisiera decir de que si reconoce con una facilidad de pago gestiones prescritas, también estaría reconociendo eh, este tipo de deudas en perjuicio de otras personas, ¿no? Eh, por eso es digamos, muy importante también revisar ese aspecto, ¿no? El Código Tributario dice que el, el pago realizado por uno libera a los demás, ¿verdad? El, los beneficios también se aplican para todos, ¿verdad? Si se beneficia uno, se benefician los demás, ¿no? Pero también si uno pide facilidad de pago, pues también afecta a los demás, ¿no? Entonces tal vez te estaría fregando tu periodo con la contabilidad del periodo de prescripción. Hay que ser de verdad, hay que estudiar muy a fondo antes de poder decir, sí, atenete nomás a un plan de pagos, cuidado que se pase el perdonazo, ¿no? Primero hay que analizar. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, hasta lo que se ha avanzado, hasta las facilidades de pago en materia tributaria, para poder absorber en estos últimos minutos, que ya se va a terminar la sesión, ¿no? Entonces podemos ampliar o comentar o analizar. En su caso, Tengo una sí, consulta, licenciado. En cuanto a las facilidades de pago, cuando no proceden, dice que no procede en ningún caso para retenciones y percepciones. Hace referencia a las retenciones que realizan las empresas, por ejemplo, retenciones RCIVA, retenciones IT, retenciones UE. sí, justo, ese es el agente de retención, pues el empleador, ¿verdad? Cuando dice que no se aplican retenciones, justamente está diciendo eso, ¿verdad? Que no se aplica a favor de quién, del sustituto. Esto tiene su explicación en el hecho de que, por ejemplo, yo empleado recibo mi sueldo y cuando supera los 4 mínimos nacionales, estoy sujeto al ERCIVA complementario eh, por el hecho de que supero, ¿no?, ese ingreso Claro, imponible. ajá, Entonces, la empresa me retiene a mí de manera automática para pagar ese tributo. claro, te Entonces, por resta, ese lado va, ¿no? sí, pues resta los 2 sueldos mínimos, o sea, si ganas 4 sueldos mínimos, ¿no? Pero en realidad se aplica solo sobre dos, ¿no? Y luego te hacen el cálculo, vamos a ver el cuadrito en su momento, y te retienen, pero en todo, cuando te retienen, quiere decir que tu jefe estaba agarrando la totalidad del monto, ¿no? Estaba agarrando, por ejemplo, 100, y él agarró y te ha dado menos 14, ¿no? ¿Ya? Cuando se efectúa la retención, quiere decir que esa persona ya está agarrando pues la plata que corresponde a la administración tributaria, ¿no? No es que está esperando ganar, ni nada de eso, sino que ya ha él afectado el monto principal y por eso tiene que aportar ese dinero a la administración tributaria. O sea, ya lo está agarrando. Si ya está agarrando, ¿por qué le vas a dar facilidad de pago? Y ¿No? si aplicamos ese mismo principio a la obligación tributaria de pagar el 13% sobre el total de una factura, no sería el mismo hecho, porque se supone que cuando yo esté vendiendo, el 87% va a ser para mí ganancia y el 13% una obligación a favor del Estado. Entonces se supone que cuando yo esté vendiendo, automáticamente ya le estoy cobrando a la persona, en este caso al comprador, Pero y ese no estás dinero ya estaría reteniendo. reservado. El, el, el IVA es por dentro, ¿no ve? O sea, viene incluido en el precio de las facturas, pero
no está separado del monto principal. Cuando tú ves tu factura, no dice precio unitario del bien o no sé, de lo que te estés comprando, 84, ¿no ve? El IVA 3, 13, IT 3. No está nada discriminado, ¿verdad? El IVA viene por dentro, ¿no? Entonces, no te está reteniendo, lo que está haciendo es percibir, ¿verdad? Entonces, una vez que está percibiendo, todavía tiene, bueno, como empresa reinvierte, tiene sus estados financieros, todo, pero no es, en todo caso es que no está agarrando el monto principal del que va a amputar la cantidad para impuestos, sino que el, le están entregando, y esa es la diferencia, la principal diferencia entre la gente de retención y de percepción. Sí, bueno, podría aplicarse el mismo principio, pero no se aplica por ley, ¿verdad? Entonces, no sé si... Creo que la figura va al tema del IVA, por ejemplo, porque no todas las ventas siempre se realizan al contado, ¿no es cierto? Hay ventas que se realizan a crédito y no siempre los deudores, en este caso los compradores, pagan digamos, en las fechas establecidas. Entonces, pero digamos, no es un dinero líquido que ha ingresado a la empresa, no, salvo que sean las ventas al contado. pero cuando se perfecciona el hecho generador, Al momento de realizar la venta, está, al momento de la facturación. ¿no ves? Ya que te paguen en otra fecha diferente, ya es algo que escapa pues de las prescripciones legales, ¿no? Ya eres obligado, ya tienes obligaciones tributarias, ¿no? Bueno, es un tema controvertido en realidad, ¿no? Pero existe esta diferencia, ¿no? Como señalas, de que no se aplica a las retenciones las facilidades de pago, ¿no? Sino que se aplica más a los sujetos pasivos establecidos por ley, ¿no? No a los sustitutos. Y bueno, y más que nada a los que ya tenían el monto en su poder, como son los agentes de retención, ¿no? Y eso, ahora no hay tela para cortar de ambos lados, ¿no? No sé si tienes algún otro comentario o aporte. Sí, en cuanto a las facilidades de pago, cuando uno solicita a la administración tributaria pagar en cuotas, estos pagos ya no tendrían recargos ni multas y sanciones, ¿verdad? No, pues ya no se aplica mantenimiento del valor, interés ni recargo sobre el plan de pagos, porque esos recargos ya están hasta la fecha de la solicitud del plan de pagos. Y el plan de pagos ya es una declaración de la existencia de una deuda tributaria en un monto. O sea, es una declaración jurada, que estás declarando que tú debes, junto con todos los recargos, un monto X que se va a pagar en un plazo de un año, 2 o 3 o 5, ¿no? Entonces no pueden aplicarte más recargos sobre eso. Ahora, incumples, ya, ¿no? Se vuelven a aplicar los recargos y ya no hay plan de pago sobre el plan de pago. Entonces, lo que quiere decir es que los planes de pagos están calculados en función al valor actual o presente, ¿no? De la deuda. A la fecha de la solicitud o de las facilidades de pago o de la concesión del plan de pago.